Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde la farándula, el chismecito y las emociones fuertes se dan cita. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy, listos para una nueva dosis de información jugosa y análisis profundo. Espero que tengan sus palomitas listas, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente me emociona muchísimo compartir con ustedes. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta, toneladas de comentarios, debates apasionados y, por supuesto, muchas emociones encontradas: la relación entre Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir. Y prepárense porque la cosa se pone buena. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos de lleno en las explosivas declaraciones de Afra Saraholu. Sí, esas confesiones que nos dejaron a todos con la boca abierta, los corazones latiendo a mil y que revelan cosas inesperadas, detalles íntimos y emociones a flor de piel sobre su relación con el talentosísimo Mert Ramazan Demir. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada frase, cada gesto, cada mirada que se pudo apreciar en la entrevista y a tratar de entender qué es lo que realmente está pasando. ¿Qué significó esta relación para ambos? ¿Cómo influyó en sus vidas? ¿Qué lecciones aprendieron? Y por supuesto, ¿qué futuro les depara a estos dos astros de la pantalla? ¿Recuerdan a Afra y Mert en la serie Golden Boy o Yalan? Por supuesto que sí. Fueron un fenómeno de masas, una explosión de pasión que nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La química entre ellos era innegable, ¿verdad? Esa conexión, esa chispa era palpable. Era como si una fuerza invisible los atrajera constantemente, creando un magnetismo irresistible. Sus miradas cómplices, sus roces accidentales, sus diálogos llenos de tensión, todo contribuía a la creación de un universo romántico que nos tenía completamente enganchados. Y como es natural, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. La gente ávida de romanticismo deseaba que esa magia que veían en la ficción se trasladara a la realidad. Y bueno, ahora Afra nos ha regalado un vistazo a esa posible realidad. ¿Qué tipo de realidad? Ya lo verán. Una realidad llena de matices, de complejidades y de verdades a medias. Así que si son de los que les gusta el chismecito, si son fans incondicionales de Afra y Mert, si les encanta el drama, el romance y todo lo que hay entre ellos, quédense hasta el final. Prepárense para descubrir secretos, para analizar declaraciones que nos dejaron boquiabiertos, para cuestionarnos y sobre todo, para disfrutar de un vídeo lleno de detalles jugosos, revelaciones sorprendentes y un análisis exhaustivo de lo que realmente está pasando. Estoy segura de que no se arrepentirán, porque prometo llevarlos a un viaje emocional que les dejará pensando y debatiendo por días. Antes de empezar con el plato fuerte, un pequeño recordatorio. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Me ayudarán a seguir trayéndoles el mejor contenido, con las últimas noticias y los análisis más profundos. Y no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. Me ayudan muchísimo con su apoyo. Ahora sí, vamos al lío. Preparen sus corazones, porque esto está por comenzar. Bueno, empecemos por lo más importante, el meollo del asunto. ¿Qué es exactamente lo que Afra Saraholu reveló? La actriz, en una reciente entrevista, una entrevista que, créanme, fue más que explosiva, fue un volcán en erupción de emociones, habló abiertamente sobre su relación con Mert Ramazan Demir. Y cuando digo abiertamente quiero decir, abiertamente. Sin tapujos, sin medias tintas. Habló sobre sus sentimientos, sobre lo que vivieron juntos, sobre lo que aprendieron, sobre los desafíos que enfrentaron y sobre, lo que ya les adelanté en el título, lo que necesitaba. Fue una conversación íntima, sincera y llena de valentía, donde Afra se mostró tal como es, una mujer fuerte, decidida, pero también vulnerable y humana. Pero, ¿a qué se refiere Afra con «lo necesitó»? ¿Y qué es lo inesperado de todo esto? ¿Por qué estas declaraciones han generado tanto revuelo? Bueno, la clave está en entender el contexto, en analizar cada palabra, cada entonación, cada pausa. La relación entre Afra y Mert, como dije, traspasó la pantalla. Vivieron un romance intenso, lleno de pasión, de complicidad, de risas y de momentos inolvidables. Pero también, como es natural, estuvo lleno de desafíos. Ser actores en una serie exitosa, con toda la atención mediática que eso conlleva, con la presión de las agendas, de los rodajes, de los compromisos, no es fácil. Y mantener una relación privada, un espacio de intimidad,
bajo la constante vigilancia de los fans, de los medios, de las expectativas, de los paparazzi, es aún más difícil, casi una misión. Imposible. Afra confesó con la voz temblorosa pero firme, que necesitó a Mert en un momento muy específico de su vida. Necesitó su apoyo, su cariño, su compañía, su entendimiento. En medio del huracán de la fama, de las críticas, de las dudas, necesitó un refugio, un lugar seguro donde poder ser ella misma. Y eso es algo que me parece sumamente valioso. Demuestra que la relación fue real, que hubo un vínculo emocional profundo. Que no se limitó a ser una simple historia de amor que vendía y que funcionaba en la ficción. Fue algo más, algo que trascendió la fama y las luces de la pantalla. Fue una conexión humana, un apoyo incondicional. Lo inesperado, queridos amigos, radica en la profundidad de sus declaraciones, en la honestidad brutal con la que se abrió. Afra no se limitó a decir sí, estuvimos juntos o no, no estuvimos juntos. No, ella fue más allá, mucho más allá. Se sumergió en las emociones, en los recovecos del corazón. Habló de la vulnerabilidad, de los miedos, de la felicidad y de la tristeza que experimentaron. Habló de cómo se apoyaron mutuamente en momentos difíciles, de cómo aprendieron a crecer juntos, de cómo se complementaban, y de cómo la relación, aunque haya llegado a su fin, dejó una huella imborrable en su vida. Una huella que la define, que la ha forjado como la persona que es hoy. Analicemos un poco más a fondo lo que dijo, profundizando en las palabras, en los detalles que nos dan pistas de lo que vivieron. Afra, en la entrevista, destacó la importancia fundamental de la comunicación en su relación. Dijo que aprendieron a hablar, a expresar sus sentimientos, a ser honestos el uno con el otro, incluso cuando las cosas se ponían difíciles, cuando las emociones se volvían tormentosas, cuando la presión externa amenazaba con romperlo todo. Y esto es algo que considero fundamental, la base de cualquier relación exitosa, ya sea amorosa, de amistad o incluso profesional. La comunicación, la escucha activa, la empatía, son los cimientos sobre los cuales se construye la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Sin comunicación, se abren las puertas a la desconfianza, a los malentendidos y, finalmente, al distanciamiento. También habló con una sinceridad que conmovía, sobre la presión de los medios y de los fans. Afra reconoció que a veces era complicado lidiar con la atención constante, con los rumores, con las expectativas que pesaban sobre ellos. Cada paso que daban era analizado, cada mirada, cada gesto era diseccionado y comentado en las redes sociales y en los medios de comunicación. La intimidad se volvía un bien escaso, difícil de proteger. Pero también destacó con una fortaleza admirable, que a pesar de todo, aprendieron a proteger su intimidad, a construir un espacio seguro para su relación, a priorizar su bienestar emocional y a no dejarse llevar por la marea de comentarios y opiniones externas. Aprendieron a poner límites, a decir no a lo que les hacía daño, a proteger su amor de las injerencias externas. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo inesperado, en la zona donde se esconden las verdaderas revelaciones. Afra no dudó en admitir que en algunos momentos, la relación fue complicada. No todo fue color de rosa, no todo fue perfecto. Hubo altibajos, momentos de tensión, momentos de incomprensión, momentos en los que se cuestionaron muchas cosas, en los que se enfrentaron a sus propios demonios y a los de la otra persona. Pero a pesar de todo, nunca dejaron de respetarse y de quererse. Nunca permitieron que las dificultades erosionaran el cariño que sentían el uno por el otro. Y eso, mis amigos, es algo que admiro profundamente, una muestra de madurez emocional, de fortaleza, de un gran cariño mutuo que trasciende las adversidades. Pero, ¿qué es lo que realmente necesitó? ¿Qué es lo que Afra buscaba en Mert y que encontró en él? Afra dejó claro que necesitó a Mert para superar ciertos obstáculos en su vida, para fortalecerse, para encontrar su lugar en el mundo. Necesitó a Mert para sentirse segura, para confiar en sí misma, para aprender a amar incondicionalmente, a aceptar sus imperfecciones y las de la otra persona. Necesitó su apoyo, su aliento, su compañía, para afrontar los desafíos de la fama y para construir una vida plena y feliz. Y eso es lo más bonito de todo, el hecho de que una persona te ayude a crecer, a ser mejor, a ser más fuerte, a encontrar tu propia voz. Eso es lo que realmente importa, la conexión que va más allá de la pasión y el romance. Es importante destacar que Afra no habló mal de Mert en ningún momento. Al contrario, siempre se refirió a él con cariño, con respeto y con admiración. Reconoció su talento, su personalidad, su forma de ser, su capacidad para ver el mundo de una manera única y especial.
Destacó su generosidad, su empatía y su sensibilidad. Y eso, en mi opinión, demuestra la madurez y la nobleza de Afra, su capacidad para ver más allá de las circunstancias y para reconocer el valor de las personas que han sido o importantes en su vida. Ahora, quiero hablar de la química que tenían en pantalla, porque es imposible hablar de Afra y Mert sin mencionar esa magia que los hacía brillar. La conexión entre ellos era innegable, ¿verdad? En Golden Boy y en Yalan, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se comunicaban sin palabras, era espectacular. Era como si una chispa eléctrica recorriera la pantalla cada vez que estaban juntos. Y creo que parte de esa magia residía en la conexión real que existía entre ellos. La química en pantalla se alimenta de la química fuera de ella, de la complicidad, de la confianza y del afecto que comparten los actores. Y en el caso de Afra y Mert, esa conexión fue muy fuerte, muy intensa, y se tradujo en interpretaciones memorables que nos hicieron vibrar, reír y llorar. ¿Pero qué pasó con la relación? ¿Por qué terminó? Afra no entró en detalles específicos sobre las razones de la ruptura, y creo que eso es totalmente comprensible. Es su vida privada, y es lógico que quiera protegerla, que quiera resguardar su intimidad. No le debemos explicaciones a nadie sobre las decisiones que tomamos en nuestras vidas. Sin embargo, sí dejó claro que la decisión fue mutua y que, a pesar de la separación, se guardan un gran cariño, un respeto mutuo que trasciende cualquier desacuerdo o dificultad. La relación terminó, pero el afecto y la admiración siguen vivos. Y esto nos lleva a una reflexión importante: las relaciones terminan. Es parte de la vida, es una realidad inevitable. Y no siempre significa que haya fracaso. A veces simplemente las personas toman caminos diferentes, tienen necesidades diferentes, sus vidas evolucionan en direcciones distintas. Y eso no resta valor a lo vivido, no borra los buenos momentos, no elimina el aprendizaje. Lo importante es el aprendizaje, el crecimiento, la experiencia, las huellas que la relación ha dejado en cada uno. Y en el caso de Afra y Mert, estoy segura de que ambos aprendieron mucho el uno del otro, que se enriquecieron mutuamente, y que esa experiencia los ha convertido en las personas que son hoy. Y por último, quiero destacar la valentía de Afra al hablar abiertamente sobre su relación, al abrir su corazón al público. No es fácil exponer tu vida privada, tus sentimientos más íntimos, al escrutinio público, sobre todo cuando se trata de una relación que ha sido tan comentada, tan analizada, tan juzgada. Pero Afra lo hizo. Y lo hizo con honestidad, con sinceridad y con mucha clase. No se escondió, no evitó las preguntas difíciles, no se victimizó. Asumió la responsabilidad de sus propias emociones y experiencias. Y eso es algo que merece mi respeto y mi admiración, una muestra de madurez y de autenticidad. Así que, resumiendo, porque sé que el tiempo apremia y ustedes quieren más, Afra Saraolu nos regaló una entrevista explosiva, un torrente de emociones, en la que confesó cosas inesperadas sobre su relación con Mert Ramazan Demir. Habló de la importancia de la comunicación, de la presión mediática, de los altibajos de la relación, de lo que necesitaba y sobre todo, del cariño y el respeto mutuo que se tienen, del aprendizaje y del crecimiento. Una entrevista que nos invita a reflexionar sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la fama y sobre la importancia de ser fiel a uno mismo. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya aportado algo, y que hayan disfrutado de todas estas revelaciones que nos han dejado pensando y debatiendo. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que hayan profundizado en el análisis, y que hayan disfrutado de este viaje emocional junto a mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la entrevista de Afra? ¿Qué piensan de la relación entre ella y Mert? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué conclusiones sacaron ustedes? Me encantaría leer sus opiniones, debatir juntos, compartir teorías, y construir entre todos un espacio de reflexión y análisis. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Creen que son solo amigos, o que el amor sigue vivo en sus corazones? Déjenme sus teorías. Me encanta leerlos. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y por supuesto, de activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más emociones. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, y nosotros los protagonistas. Hasta la vista, baby.